Hola y bienvenidos a mi canal de Fabio Pizza. Después del largo parón que he tenido en estos meses, y os pido perdón por no haber subido ningún vídeo debido a una serie de problemas que he tenido que no os voy a contar aquí, pero sí que a lo mejor una idea me está surgiendo ahora que lo digo. Pero también esto me ha permitido valorar una serie de recetas nuevas que os propondré seguramente en el mes de enero. Antes de saludar el año, quería subir este vídeo que tanto he esperado subirlo debido al proceso que llevaba de construcción. Se compone de dos partes. La primera, que es la creación del criscito, que es un prefermento, y la segunda, que es la creación del pan, que tanto os anuncié en los meses anteriores. Antes de comenzar, quiero desearle a Mario Ermito, a una gran persona y amigo también, toda la suerte de este mundo. Ha sacado su single, que aquí os dejo en la descripción, y estamos esperando con mucha impaciencia la llegada de la película Por los pelos. Y desde mi canal le mando un abrazo muy fuerte y le deseo lo mejor de este mundo. Damos comienzo a la video receta. Ahora bien, ¿qué vamos a necesitar? Harina de fuerza, 100 gramos, agua, 75 gramos, levadura seca, 1 gramo y, en sustitución, si no tuviésemos, levadura fresca, 2 gramos. Pero también se llama criscito porque crece y lo hace crecer, como si fuera una levadura. Lo que tendremos que hacer ahora, añadir la harina en un cuenco, después disolver la levadura en un vaso de agua, removiendo muy bien hasta que el agua cambie de color. Evidentemente, si queda algún grumito, no pasaría nada. Juntamos todos los elementos y los trabajamos amasando con las manos o con un tenedor hasta obtener una masa abrupta. Lo que tendremos que hacer es esperar un tiempo hasta que comience la magia. Lo deshinchamos con un tenedor y lo pasamos a la nevera. Lo tendremos que dejar en la nevera durante 12 horas. Ahora, nuestros ingredientes para el pan de hoy serán harina de fuerza, 500 gramos, agua, 350 gramos, sal, 12 gramos y criscito que hemos sacado anteriormente de la nevera. Añadimos el criscito y con la ayuda de las manos nos ayudamos y disolvemos el mismo dentro del agua. ¿Cómo nos daríamos cuenta que estamos haciendo las cosas de la forma correcta? Disolviendo el criscito, cuando el agua irá cambiando de color y se pondrá de un color blanquecino, podríamos decir como la leche, ya quiere decir que el criscito se está disolviendo en la misma. No os pasa nada si os queden residuos, como me ha pasado en mi caso, como podéis ver en el vídeo, unos residuos dentro del agua, porque estos se van a utilizar también en el amasado y van a hacer parte del proceso. Añadimos la sal. En cuanto hayamos juntado todos los elementos y la masa sea dificultosa trabajarla dentro del cuenco, pasaremos a la siguiente fase, que es utilizar el método Bertinet francés, es decir, apoyando la masa encima de la mesa de trabajo y cerrándola en sí misma. Este proceso tendremos que repetirlo 3 veces. Amasar con las manos nos permite conocer el punto de masa, es decir, cuando llega el momento de dejarla reposar. Cubriremos la masa con el mismo cuenco y dejaremos descansar 20 minutos. Es normal que cada vez que dejemos descansar la masa, al levantar el cuenco se nos presente muy relajada. Ahora pasaremos a la segunda fase. Exactamente es la misma de antes, repetimos hasta que empecemos a notar que el mismo paneto se haga más difícil de trabajar, siempre utilizando el método Bertinet. Y dejaremos descansar 15 minutos. Notaremos como nuestra bolla de pan ha cambiado su aspecto, poniéndose más lisa y al mismo tiempo creando como unas burbujitas por encima de la bolla. He tenido que aumentar la velocidad del vídeo para que no se transformara en un cuento para hadas. Ahora pasará la última parte, que es cubrirla nuevamente y dejarla descansar 10 minutos. Ahora lo que tendremos que hacer es coger nuestro cuenco que hemos utilizado hasta el momento, untarlo con aceite de oliva y reponer nuestra bolla de pan en su interior. Tendremos que esperar hasta que triplique su tamaño. Este es el aspecto que tendrá nuestra bolla de pan pasado un tiempo de exposición.
Tanto si tuviésemos la plancha de acero, la que comento en el vídeo, o una piedra refractaria, o también si tuviésemos directamente una bandeja normal y corriente del horno, tendremos que encender el horno una hora antes, a 250 grados solo por abajo. Vamos a ver cuál es el tiempo de exposición. Evidentemente dependerá de la temperatura que tengáis en casa. Si hay una temperatura aproximada de 23-24 grados, seguramente tardará más o menos una hora. Sin embargo, si es una temperatura más fría, tardará más tiempo. Pero no os preocupéis que el resultado final será el mismo que veréis en el vídeo. Ahora nos tocará volcar nuestro cuenco encima de la mesa harinada anteriormente. Tendremos que mover un poco a un lado y otro hasta que caiga por completo encima de la harina. Si nuestra boya tendrá este aspecto, quiere decir que le hemos hecho fenomenal. El siguiente paso, que será muy importante, será coger las solapas externas y llevarla al centro. Una vez que tengamos recogida todas las solapas, girarla para que se cierre bien y no se abra, y darle la vuelta encima de la harina. En este paso yo aconsejaría ya harinar también el papel de celulosa, el papel de horno, para después pasar directamente la boya encima de ella. Tendremos que evitar manipular mucho la boya para evitar que pueda deshincharse, por lo tanto al moverla la movemos encima del papel, limpiamos nuestra mesa de trabajo y después con la ayuda de un cartón o de una bandeja movemos nuestra boya de pan encima de ella. Cubrimos nuestra boya de pan y la dejaremos descansar unos 20 minutos. Tendremos que aplicar una serie de cortes encima de la boya. En este momento quise lucirme, quise dibujar una oreja de trigo en el pan, pero me llevé una hostia estilo Bud Spencer. Ahora llegará el proceso más peculiar y más bonito también, a hornear nuestro pan. Y después de haber creado nuestra obra de arte, espero que el vídeo os haya gustado. Tengo la confianza que recibiré muchos comentarios por vuestra parte, sin miedo ninguno. Y también os recuerdo, no olvidaros de suscribirse a mi canal y si el vídeo os ha gustado, dejar un pulgar arriba y activar la campana para estar al tanto de todas las videorecetas que subiré a lo largo de los próximos meses. Gracias por seguir el vídeo hasta el final y espero veros en el 2022. Un saludo.